Hello, buenas. Estamos una vez más aquí para proseguir trabajando. Y pues, el Señor ha puesto en mi corazón acerca de un tema muy importante sobre todos los estudios que hemos estado estudiando que se requieren para poder nosotros mantener nuestra fe viva. Y es las propiedades de la fe. Porque todas estas cosas que nosotros hablamos, pues es por medio de fe. Una fe viva, una fe que nosotros practiquemos, una fe que estamos dispuestos aún sufrir por ella. La fe de los apóstoles, la fe de los profetas, la fe de los grandes hombres de Dios que el Señor llamó a hacer un trabajo en medio de una generación, puedo decir, una generación depravada, una generación ya casi descartada, pero por misericordia del Señor envió ese mensajero para que los pudiera elevar, darle una oportunidad de su gracia. En la Biblia hay muchos ejemplos maravillosos acerca de estos varones de Dios. Y muchos que creyeron al mensaje, pues tuvieron la oportunidad de poder alcanzar las bendiciones del llamado del Señor. Y todas estas cosas que estamos hablando, se necesita una fe viva, mantenernos en ese deseo ardiente de persistir en verdad eterna, que es necesaria. Por eso hay muchos ateos, muchos escépticos, muchas personas que no, no tienen deseos de manifestar fe porque no tienen fe. Pero si nosotros los que hemos nacido de nuevo, el Señor ha depositado en nosotros una semilla maravillosa a través de su Espíritu. Y tenemos que entender por eso que el Señor tiene grandes cosas para nuestras vidas y por eso nos llama a hacer un trabajo que en medio de esta generación no es cualquiera que lo está haciendo. Hay algunos religiosos que están metidos en todas sus congregaciones, en diferentes religiones, que dicen que tienen fe, pero están enseñando otras cosas que no tienen nada que ver con lo que va a acontecer en la tierra. Y usted me va a oír a ese tema, porque ese tema es actual, ese tema todos ustedes, los pastores y los líderes de las iglesias, deberán agarrarlo y hablarle a la gente, al gran del mundo, hablar a los creyentes, que se preparen. Y para eso tenemos que hablar de fe, muy importante. Se ha puesto en nuestro corazón esa semilla ardiente de pasión y deseo de estar perseverando y responsables de nuestro llamado. Disculpen. Entonces les voy a hablar de las propiedades de la fe. Voy a hablar en tres partes porque no quiero aburrirlos, no quiero cansarlos, sino quiero que se agarren, chupen, como decimos nosotros, absorban todo eso. Entonces voy a hablar de la parte primera. Yo he tenido muchas conversaciones con muchos amigos queridos que me estiman mucho. Y uno de los temas más que hablamos es sobre el tema de la fe, porque es un tema bastante, ¿cómo se puede decir? Extenso. Tiene mucha experiencia uno conforme ha vivido la vida de un seguidor del Mesías y cree en nuestro Padre Celestial. Y podemos así intercambiar ideas a través de la palabra. Y pues hablamos de las relaciones entre paradigmas religiosos, tradiciones, cultura, conocimiento, devoción, comportamiento y fe. Casi al final de la conversación telefónica me sugirieron que hiciera una presentación sobre las propiedades de la fe. Y después de meditarlo bastante, se me ha puesto en mi corazón estas cosas. Estaba convencido de que a otros también les gustaría investigar los diferentes y a veces confusos aspectos de vivir por fe. La mayoría de los cristianos están de acuerdo en que la fe es un tema importante porque la Biblia enseña que la salvación viene por medio de la fe. Efesios 2, capítulo versículo 8 y 9 y Gálatas 3:11. Por lo tanto, he preparado un estudio en tres partes para su consideración. Permítame hacer una afirmación para que reflexionen sobre ello a medida que avanzamos. Por extraño que parezca, a menudo es nuestro deseo de salvación lo que impide que entendamos qué es y quién no es la fe. Por ejemplo, la fe bíblica no es una forma de autoengaño.
Algunas personas han aceptado la idea de que el Eterno salva a una persona sobre la base de su convicción personal. Es decir, si una persona cree con todo su corazón que es salva, entonces es salva. La Biblia nos enseña que la convicción personal determina la elegibilidad para la salvación. La salvación no es un boleto, una póliza de seguro debido a una creencia intelectual que evita el infierno. Cuando un pecador responde al impulso del Espíritu Santo y se entrega totalmente a la voluntad del Todopoderoso, al estar deseoso de ir a donde el Eterno quiere que vaya, ser quien el Eterno quiere que sea y hacer lo que el Eterno le indica que haga, inmediatamente se convierte en heredero de la salvación. Permíteme aclarar que un heredero no tiene lo que se le promete, sino que tiene la promesa. El Eterno promete dar vida eterna a todos los herederos de la salvación en la segunda venida. Hasta la segunda venida, la cuestión que enfrentan los herederos de la salvación cada día es si estamos viviendo por fe o no. Jesús le dio a cada una de las 7 iglesias, Apocalipsis 2 y 3, que la salvación será dada a los vencedores en la segunda venida. También le dio a sus seguidores que todos lo odiarán por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Marcos 13, versículo 13. La fe salvó a 2/3 de los ángeles. La relación entre la fe y la salvación es eterna y universal. Pensemos en el papel que la fe desempeñó en el cielo antes de que el Eterno creara la tierra. Lucifer y todos los ángeles del Eterno eran felices y desinteresados antes de comenzar el pecado. Todos amaban al Eterno, disfrutaban de su presencia, vivían en su casa y comían de su generosa mesa. Con el tiempo, Lucifer se puso celoso de Cristo y se sintió descontento con el Padre. En un esfuerzo por convencer a los demás ángeles, Lucifer hábilmente enmarcó las políticas y acciones del Todopoderoso para hacerlo parecer malvado e injusto. Con el tiempo, 1/3 de los ángeles creyó las mentiras de Lucifer y cuando su desprecio por Dios alcanzó la madurez, sobrevino la rebelión. Los ángeles se creyeron la sofistería de Lucifer porque tenían la capacidad de razonar. Tenían el poder de elegir y creían que Lucifer tenía razón y que el Eterno era malvado. Solo hay una manera en que un ser finito puede vivir felizmente en la presencia de nuestro Todopoderoso infinito. Como los caminos del Eterno no son nuestros caminos, los seres criados tienen que confiar ciegamente en la sabiduría del Eterno en todas las cosas. Debemos ser pacientes con los planes a lo largo del plazo del Eterno y debemos ser fieles y obedientes incluso cuando parezca que el Eterno está ausente o nos ignora. Su escala de tiempo es eterna y nuestro conocimiento de su camino es limitado, lo que significa que esperar en el Eterno puede ser muy molesto. Seamos realistas, queremos lo que queremos. En consecuencia, nuestra propia impaciencia puede llevarnos a la amargura, que puede llevarnos a la rebelión. Afortunadamente, el Padre entiende. Lucifer buscó a sus amigos en este engaño porque quería su afecto y lealtad, que solo debía pertenecer al Todopoderoso. Para redirigir la fe y el amor que los ángeles tenían por el Todopoderoso, Lucifer inventó varias mentiras y las utilizó para razonar con los demás ángeles. Por ejemplo, Lucifer afirmó que el Eterno era injusto porque tenía una ley que exigía que los pecadores debían morir. Lucifer afirmó que esta ley era la manera que tenía el Todopoderoso de mantener a todos bajo control, porque en el momento en que alguien hiciera algo que al Eterno no le agradaba, moriría. Creo que Lucifer desafió a los ángeles con una pregunta que decía algo así: ¿cómo puede el Eterno afirmar que los ángeles tienen el poder de elegir? En el momento en que ejercemos nuestra elección y hacemos algo que a Él no le agrada, estamos condenados a morir. Eso no es amor, eso es tiranía. ¿Qué podían decir los ángeles? Todos los seres creados tienen el poder de elegir. Lo que elijamos hacer con ese poder depende de nosotros. Podemos elegir confiar ciegamente en el Todopoderoso o podemos elegir hacer lo contrario. Si creemos en el Todopoderoso y confiamos en Él incondicionalmente, elegimos creer que el Todopoderoso nos ve, comprende nuestras necesidades diarias, escucha cada oración y nos ama profundamente. Así, eso es una fe viva, una fe en el Eterno porque Él se preocupa por cada uno de nosotros y los seres que estamos en este planeta Tierra. Creemos que la sabiduría del Eterno siempre está presente y hace que las cosas resulten en el mejor resultado posible. Elegir esperar en el Todopoderoso puede ser muy difícil. Pregúntenle a Abraham y a Sara. Y elegir mantener una fe innegociable con el Eterno puede ser difícil de hacer cuando estamos sufriendo, irritados, agotados, angustiados o desanimados. Vivir por fe puede ser muy difícil a veces.
2/3 de los ángeles decidieron creer que el Eterno tenía razón y que Lucifer estaba equivocado. La fe en el Todopoderoso les permitió permanecer en el cielo y en última instancia toda la creación del Todopoderoso verá que la fe de los ángeles los salvó de muerte eterna. La fe en el Todopoderoso significa tener confianza en lo que Él promete. La fe en el Todopoderoso siempre produce un resultado glorioso. Romanos 8:28. El resultado puede no ser el que queríamos o esperábamos y en algunos casos puede que no vivamos para verlo, pero llegará un día de cumplimiento más allá de nuestra expectativa con un regocijo incontenible. Cada vez que el Eterno cumple sus propósitos, sus hijos se vuelven más sabios. El Eterno les da una visión espiritual para captar un resultado más grande y más hermoso del que jamás hubiera podido pedir o imaginar de otra manera. Elegir vivir por fe es difícil. La fe en el Eterno siempre produce un gozo estimulante y cuando se la ve al revés siempre tiene sentido. Definición de fe. El diccionario de Merriam-Webster.com define la fe como 1. A. Lealtad al deber o a una persona. B. 1. Fidelidad a las promesas. 2. Sinceridad de intenciones. Punto 2. A. 1. Creencia, confianza y lealtad al Eterno. 2. Creencia en las doctrinas tradicionales de una religión. B. 1. Creencia firme en algo por la cual no hay pruebas. 2. Confianza completa. Punto 3. Algo que se cree especialmente con fuerte convicción, especialmente un sistema de creencias religiosas. La Biblia menciona la palabra fe 247 veces en la versión Reina Valera. La fe se menciona tantas veces porque creo que el Eterno quiere que entendamos las propiedades de la fe. La Biblia ofrece diversos ejemplos que muestran muchas dimensiones diferentes de la fe. Este estudio y en los próximos 2 estudios he elegido temas que van en diferentes direcciones para destacar algunas de las propiedades de la fe. La fe, obedecer una orden directa del Todopoderoso. Necesitamos examinar la fe en el contexto de la obediencia a una orden directa del Todopoderoso. Muchas personas piensan que la fe sería mucho más fácil de ejercer si el Todopoderoso nos dijera claramente cuál es su voluntad. Si has estado pensando en esta idea, tal vez quieras reconsiderarla. Observa este versículo. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por el Todopoderoso acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreo 11:7. Observemos que Noé llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Sabemos que un heredero es alguien a quien se le promete algo. Un heredero no tiene la prometido, sino que tiene la promesa. Noé no recibió la vida eterna por su fe, sino que llegó a ser heredero de la vida eterna. Necesito aclarar un punto importante con respecto a esto. Hasta ahora en la historia humana muy pocas personas han sido salvadas, es decir, muy pocas personas han recibido la vida eterna y han sido llevadas al cielo. Una persona salvada es alguien que ya no está sujeto a la muerte, salvado de la maldición del pecado. Entre las personas de esta categoría se encuentran Moisés, Noé y los 24 ancianos. Los justos muertos siguen siendo herederos de la salvación, están dormidos en sus tumbas y resucitarán en la segunda venida. Y en ese momento recibirán la vida eterna cuando se encuentren con Jesús. Durante la gran tribulación, el mundo entero recibirá una orden directa. A todos se les ordenará adorar al Creador, Apocalipsis 14:7. Aquellos que estén dispuestos a poner su fe en el Todopoderoso y obedecer este mandato serán perseguidos por aquellos que no están dispuestos a obedecer al Todopoderoso. Vivir por fe no es fácil, pero todo aquel que elige vivir por fe se convierte en heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Para poner en perspectiva la experiencia no es una orden directa, he escrito una breve parábola. Un día mientras Noé caminaba con el Señor le dijo, hijo mío, me duele el corazón ver cómo se está deteriorando la vida en la tierra. He decidido destruir toda la tierra con agua tan profunda que las montañas más altas estarán a más de 20 pies bajo el agua. Génesis 7:20. Te he elegido a ti y a tus hijos para que construyan un gran barco para salvar a los fieles y los animales. Noé preguntó, Señor mío, ¿cuándo sucederá esto? El Señor dijo, dentro de 120 años. Noé se quedó estupefacto, sin palabras, exclamó, Señor, es verdad, el mundo es malvado y la violencia es una epidemia. ¿Cómo aparecerá esta agua? El Señor respondió,
Enviaré torrentes de agua del cielo y suprimiré los grandes acuíferos debajo de la superficie de la tierra. Derretiré el hielo almacenado en las montañas, así como el hielo congelado en los polos norte y sur. Este planeta estará totalmente cubierto de agua, tal como lo estaba antes de que ocurriera la semana de la creación. Después de caminar en silencio y reflexionar, oye Dios, Señor mío, qué tan grande debe ser el barco. El Señor le entregó a Noé unos planos y le dijo, el barco tendrá 450 pies de largo. La construcción de este barco normalmente llevará 40 años, pero a ti te llevará 120 años debido a la persecución, el ridículo y la extorsión. Se por qué fueron 120 años. Pero el término de este trabajo 40 años. Pero la persecución, la falta de deseos de construir el barco y los incrédulos, los escépticos políticos que vivían en esa era, atrasaron, pero se cumplió 120 años después. Extorsión, ¿qué quiere decir? Como tú y tu familia serán el reír del mundo, contratar a gente para trabajar en el barco será muy difícil. Al fin tendrás que pagar 5 veces el salario habitual de los trabajadores. ¿Cuánto costará este proyecto? El barco podría construirse por unos 25 millones de dólares, pero el sobrecosto, los retrasos en la construcción y la extorsión harán que el total se acerque a los 100 millones de dólares. Nueva evaluación. Señor mío, jamás se ha visto nada igual. ¿Dónde quieres que lo construyan? Construyan el barco en la encrucijada. Quiero que todos en la tierra vean este barco y observen su construcción. Quiero que la gente pregunte sobre él. Este barco será un símbolo de mi profundo dolor por la humanidad. Este barco dará testimonio de que tengo la intención de purificar la tierra con agua y también resultará ser un vehículo de salvación para aquellos dispuestos a creer en mi palabra. Noé miró los planos y respondió, Señor mío, estoy dispuesto a hacer todo lo que me pidas. Mediante el poder de tu espíritu y su providencia, guía. Construir el barco, pero puedo preguntar cómo se financiará. No tengo 100 millones de dólares. No debes ir y vender todo lo que tienes para comenzar el proyecto. Debes construir una pequeña casa temporal cerca del sitio donde se construirá el barco. Cuando llegue el momento, entra en el barco, te mantén a la casa y colócala en el barco. Después del diluvio, puedes quitar la casa y llevar los pedazos montaña abajo. Será un refugio para ti y tu familia. En cuanto a la financiación de la construcción del barco, presionará a los patriarcas, gente como Matusalén y su familia, para que apoyen generosamente este proyecto. Y habrá un número de santos que no vivirán lo suficiente para entrar en el arca. Ellos también te apoyarán. No debes preocuparte por el dinero, llegará cuando lo necesites. Tu desafío más frustrante será lidiar con la malicia de la humanidad. Eso es lo que estamos lidiando nosotros. Tanta incredulidad que ahí existe en la tierra. Nos atacan al revés y al derecho, pero tenemos que ser persistentes, seguir con esa fe viva en nuestros corazones. La caminata terminó y Noé regresó a casa. Con la ayuda de su familia creyente, Noé comenzó a vender sus propiedades. La obediencia de Noé demostró su fe y su fe lo convirtió en heredero de la justicia necesaria para la salvación. Si examinamos con atención Hebreos 11, encontramos que la fe de Noé era coherente con la de muchos otros herederos. El Eterno ordenó a Caín y Abel que mataran un cordero como holocausto. Abel mató un cordero. Caín hizo lo contrario. El Eterno llamó a Abraham para que saliera de su casa y él salió sin saber a dónde iba. Finalmente Abraham se cansó de esperar que el Señor le diera a él y a Sara un hijo, dejando de tener fe en el Todopoderoso. Y Abraham tuvo un hijo con Agar. Esto desagradó mucho al Señor. Finalmente Abraham renovó su fe en la promesa del Eterno y Sara dio a luz al hijo prometido cuando tenía 90 años. Anteriormente mencioné que un heredero no tiene los prometidos, sino solo la promesa. Veamos este versículo. Todos estos murieron. Noé, Abel, Abraham, pero aún vivían por fe. No recibieron los prometidos, sino que lo vieron de lejos y lo recibieron con agrado. Hebreos 11:13. Creo que la historia de fe en Hebreos 11 tiene algo que ver con la salvación, pero no de la manera en que mucha gente piensa. Cuando una persona vive por fe, pasa de la rebelión y el ascenso intelectual a tener una actitud de humildad hacia la gran autoridad del Todopoderoso. Esta actitud se demuestra por una disposición entusiasta a ir, ser y hacer. Cuando elegimos tener esta actitud sumisa, comienza la vida por fe y nos convertimos en herederos de la justicia necesaria para la salvación. La justicia de Jesús se da a todo aquel que vive por fe.
Su justicia es el vestido de boda que todos necesitamos para asistir al banquete venidero. Mateo 22, 1 al 14. Yo creo que algunos de ustedes me entienden lo que estoy hablando y están, como dicen, persistentes, hablando cosas que a las personas allá afuera, la mayoría, no les agradan los mensajes que tiene una persona que vive en la actualidad y conoce la palabra de Dios y la está hablando y diciéndole al mundo lo que tiene que acontecer. Va a acontecer. Sigamos predicando, sigamos enseñando, sigamos hablando de estas cosas muy importantes porque ayudarán mucho, sino a millones y millones de personas. La harán que se prepare porque el camino va a ser va a ser bastante duro. Transitar por medio de la fe y ahí vamos a estar. Todas estas cosas que van a pasar solo ocurrirán porque lo dicho el Señor lo ha escrito en su palabra. Los 14 juicios que vienen sobre la tierra, Él los ha preparado para esta última generación porque es el momento de terminar con el pecado. Ya Él no quiere morar con el ser humano lleno de pecado, Él quiere morar con el ser que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Yo les doy a ustedes este pequeño estudio para que ustedes se fortalezcan y sepan que hay muchos miles y miles de personas que estamos interesados en ser uno en el Señor y que estemos preparando nuestra mente para estas cosas y que preparemos a otros, ¿verdad? Porque el Señor tiene preparado un ejército especial que hablará por todo el mundo acerca de esta maravillosa salvación y lo que Él ofrece en el tiempo determinado, que son 1335 días que durará la gran tribulación. Y espero pues que digamos el curso de estos estudios y que en el segundo estudio pues les puede inspirar más y motivar más a ser personas, como dicen, hijos de Dios. Muchos hay afuera ahora que dicen ser hijos de Dios, pero su vida deja mucho que desear. No están dando testimonio y hablan palabras que creen ellos que están haciendo efecto en el corazón y la vida de los seres humanos. Pero no, hay que vivir completamente por medio de esa fe viva que el Señor expresó en sus patriarcas, en sus apóstoles, en sus hombres que han muerto por su causa, que han vivido por su causa, que han entregado vida por su causa. Así también somos nosotros llamados a ser. El Señor nos guarde los días a cada uno, sigamos para adelante. El trabajo es arduo. Los obreros son pocos, dice la Escritura, la mies es mucha. Hay muchos que dicen que son obreros, pero se la pasan entretenidos. Mire su currículum, mire sus perfiles, mire su ministerio, mire, oiga lo que está diciendo de sus bocas, cosas